esta noche, Señor, para que pueda hablar de tu grandeza, para que pueda decirle a mis hermanas, Señor, a mis hermanos, aún, Señor, a través, Señor, de estos micrófonos, puedan saber cómo Dios nos llama a cada uno de diferente manera. Te doy gloria, te doy honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Desde el vientre de tu madre, antes que te formases en el vientre te conocí. Qué lindo, ¿verdad? Antes que yo me formara en el vientre de mi madre, Él ya me había escogido, ya me había llamado. Mi papá era creyente, pero nunca demostró ser lo que era. Él era creyente, pero le pegaba a mi mamá. Mi mamá le decía, de esta manera vas a querer. Y yo era pequeñita, tenía 5 años, pero yo escuchaba y yo veía. Y ella le decía, de esta manera vos querés que yo vaya a la iglesia, si vos me maltratás. Y yo veía a él cómo le pegaba a mi mamá. Pero Dios tenía un propósito con mi vida, ¿verdad? Y después ellos se separaron, mamá se vino con todos nosotros a vivir acá a San Justo, todos chiquititos. Y mamá trabajaba y yo estaba en una escuela de monjas. En Chauquiza me había internado mi mamá en un colegio. Y yo me maltrataban mucho las hermanas, me pegaban mucho. Y yo había una villa ahí, vivíamos en una villa ahí en San Justo, y había como un castillo. En ese castillo vivía un anciano, tenía toda barba blanca, el anciano, y lo miraba yo, ¿no? Porque lo veía en la ventana. Él era un judío, un hermano judío era él, y él había donado todo ese terreno para que los hermanos hicieran reuniones en un sótano que había ahí abajo. Y yo iba y los espiaba por la ventanita, los hermanos, y miraba qué hacían ellos, ¿no? Yo veía un gran cartel que decía, Dios es amor. Y yo decía, ¿cómo será Dios es amor? ¿Cómo que Dios es amor? Sí, en la escuela las monjas me pegan, ¿cómo Dios es amor? Y ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando hay una maestra bíblica, la maestra bíblica es la que lleva al siervo de la mano. La maestra bíblica es la que prepara al siervo. A mí, yo siempre digo, a mí me llevó una evangelista de 10 años a la escuela. Porque esa evangelista me predicó a mí. Me llevó de su mano y me dijo, yo miraba por la ventanita, me dijo, cuando vengas de la escuela el domingo, vení y vamos a ir ahí abajo y vas a conocer la escuelita dominical, se decía antes. Y yo fui con ella, ¿no? Y ahí estaba mi maestra que se llamaba Lili, ella una toda vestida como una maestra, y a su lado había un ancianito que tocaba el violín. Y nos acompañaba en los coritos. Por eso yo siempre canto, gracias te doy, Señor, porque Él nos enseñó esa alabanza, el abuelo, gracias te doy, Señor. Amén. Y lo primero que yo vi cuando entré fue como esa maestra en la pizarra y nos enseñaba de los peces y los panes, ¿no? Y ahí había pegado en la pizarra los pancitos, los peces, y yo me admiraba en mi niñez, ¿no? Porque yo había visto algo tan distinto, ¿verdad? Tanto maltrato que yo recibí porque mi mamá me tenía que dejar y cada 15 días me iba a buscar ahí, ¿verdad? Y cómo Dios nos guarda. Por eso dice, desde el vientre de tu madre te llamé. Nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. De diferentes formas nos llamó, ¿verdad? Amén. Tal vez a mi esposo lo llamó cuando él tomaba, ¿verdad? A mi cuñado lo llamó en ese accidente que él tuvo, ¿verdad? Cada uno nos llamó de diferente manera. Y yo me acuerdo, ayer me estaba acordando con una hermana. Mamá trabajaba todo el día. Y nos quedábamos con mi hermanita sola. Éramos dos chiquititas las dos. Y bueno, había un muchacho que había hecho la contrición y estaba pegado al terreno de mamá. Y estábamos las dos solas. Mamá siempre decía, quédense adentro, no se vayan a ningún lado. Pero los chicos muchas veces no hacen caso a los papás. Y el muchacho ese, era un hijo del diablo. Nos llamó a las dos. Le dice a mi hermana, ¿me vas a comprar una soda? Sí, dice mi hermana, pero déjame la María acá adentro por mí.
déjame la Mari conmigo. No, yo me la llevo. No, yo me quedo, chiquitita, yo me quedo con Gringo, yo me quedo con Gringo. No, vamos, Mar, no, yo me quedo con él, anda. Mi hermana se fue y él cierra la puerta. Pone llave y me empezó a sacar toda la ropita. Mi vida. Toda mi ropita me sacó. Y mi hermana volvió, pero él fue una luz, mi hermana. Él era una luz, porque ella Amén. golpeaba la puerta, abrime la puerta. Amén. Y me agarró del brazo y me llevó. Me llevó, corrió conmigo hasta mi casa. Me dijo, ¿te hizo algo? ¿Te hizo algo? ¿Qué te hizo? No, le voy a contar a papá. No le conté porque papá me va a pegar, le decía yo. Papá me va a pegar. No le contés. Al otro día, no, desapareció. No estaba más ese hombre. Pasaron muchos años. Yo ya era una mujer grande. Antes de que partiera mi mamá, le conté. Me dice mi mamá, si vos lo hubieras dicho a tu padre lo mataba. Porque tu padre me pegaba a mí, pero a sus hijas él las mezquinaba. Lo hubiera matado. Dios me guardó desde el vientre de mi madre. Amén. Porque Dios sabía que él me iba a escoger para él. Me guardó de esa limaña, ¿verdad? Me guardó de tantos peligros, ¿verdad? Gracias, Señor. Una vez mi padre pegándole a mi mamá, él tocaba en la banda de la iglesia, de la comisaría, y tenía una corneta grande así. Él estaba pegando a mi mamá, entonces yo me paré en el marco de la puerta y empecé a gritar. Y agarra la corneta y la tira. Mi mamá le dijo, ¿me matás la nena? Y yo hice así y la corneta pegó contra la pared. Dios me había escogido desde el vientre. Gracias, Señor. Ya sabía. Gloria sea a Dios. Ya sabía el Señor. Gracias, Te llamé por las profetas de las naciones, ¿verdad? Gracias, Qué Señor. lindo. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios que Él me escogió, me llamó, ¿verdad? Desde el vientre de mi mamá. Conocí al Señor.